Aquí hay como unas hojas escritas por mi abuelo que resultan como, parecen como confesiones suyas a los 81 años. Tal vez, alguna vez ustedes se den cuenta del legado que he edificado durante toda mi vida, que tal vez no se pueda convertir en dinero, pero que ha puesto el apellido, mal habido, Silva, y que sin deseo ni amor tuvo que darme un padre del que nunca tuve ni una caricia y al que vi solo 3 veces en mi vida. Tuve que rescatarlo del desamor para colocarlo con el respeto que los extraños le dan al observar mis 81 años dedicados a dar humor y placer a quienes económicamente gastan su dinero en adquirir mi obra, que nos ha permitido, tanto a mi persona como a mi familia, vivir sin pedir nada y con decencia. Esta casa es una casa de artistas en toda regla, entonces no hay pared en la que no haya 1 o 2 o 3 o 4 o 5 cuadros de mi abuelo. Y además, como era medio coleccionista también, pues cualquier cosa que le gustaba se traía para casa y por eso está todo como un poco lleno de cosas, ¿no? Antigüedades y todo este tipo de pequeñas bellezas. Y lo cual también hace que todo parezca muy caótico, ¿no? Estas son algunas fotos que hay de mi familia del viaje a la India, de cuando estuvieron viviendo ahí mis abuelos con mis padres.
Esta, por ejemplo, es mi abuela cuando bailaba, que estaba muy guapa. Y ahora por aquí arriba. Estos dos de aquí, esta es mi abuela y este es mi abuelo, y estos son retratos que hizo mi tía Sandra. Y mi padre sabe más de cuándo los hizo y todo eso. Babsi, Saludo. Ya está nada más. Lo que no hay que ver es tú que estoy mirando aquí. Zombie. Esa es la imagen del zombie. Mi marido empezó a pintar, pues a lo mejor los puentes en Medellín o en Cali, con los árboles, un poco con la influencia de Pierre Daguet. Pero su sueño era visitar Francia, donde estaban todos los impresionistas, en la Provence y sobre todo Bangkok, y leía muchísimo sobre en Colombia leer sobre todo los pintores y la vida de los impresionistas en Francia, en aquella época, en el 40, digo yo en el 46. En el 46, y claro, para él era toda una novedad estupenda. Y entonces después se casó con una peruana encantadora, y con ella viajó a México, con Lilian. Y mientras tanto también tenía un programa de radio con otra que era novia de él, que era una mujer muy guapa y eso, casada y eso, era impresionante, pero hacía la radio, y ella de música clásica, y ella lo llevaba a la radio, y a veces él hablaba en la radio sobre la música y eso. Y después se vino a México con Lilian, y cuando estaba en México con Lilian, pintaba, y para ganarse la vida tenía que pintar murales en un restaurante a cambio de comida, porque la cosa estaba difícil, y para un extranjero trabajar en México era difícil, aunque sea en esa época. Y después decidió irse a París. Su sueño era, después de la guerra, 48, se fue a París, solo, en la Grand Chaumier, en una escuela que fundó una suiza, y era gratis para todos los artistas tener una modelo de carne y hueso. Y él iba ahí a la Grand Chaumier a pintar. Y después dice, bueno, pues a las afueras de París
enseñaba arte a una familia de gente muy rica, a las hijas de las señoras estos, para que pintaran. Y dice, bueno, me voy al sur de Francia, quiero ver el camino de Van Gogh, por dónde vivió, dónde murió, dónde pintó, todos los campos que él hizo. Entonces se fue al sur de Francia e hizo eso. Y después, a ver, espérate, sí, después andaba en su bicicleta, y andaba muy elegante. Entonces, decía yo, pero una bicicleta, y que traía una chaqueta de napa italiana, muy bien vestido, y andaba así con su cajita de pintura y todo, y le encantó. Y entonces, cuando yo lo conocí, después regresó él a México y estudió en París los vitrales que hay los vitrales Guimau que hay en el metro de París, aprendió con ese profesor. Y cuando fue a México nadie hacía vitrales, entonces dijo, vengo como un profesional a dar clases de vitrales, entonces sí te aceptan, cuando no hay nadie que haya hecho eso. Y empezó a dar vitrales y después en la universidad a dar clases de grabado y de vitrales poco, pero más bien grabado, porque el maestro Campo, que era un profesor que él tenía, esos son de esos profesores que nunca te enseñan nada, ni con lo que trabajan, ni nada así, pero al final cogió la cátedra del maestro Campo y enseñó, rompió toda la tradición de, de pintar inditos y cosas así, y flores, y toda como los cuadros que él tiene, el pajarero, la vendedora de flores, pero con colores y con más surrealista. Y también cuando fue a Perú, fue a Machu Picchu, y le emocionó muchísimo todas las piedras que construyeron Machu Picchu, y entonces él se hizo abstracto, pintando todas las piedras en colores, los cuadros que hay, tú los has visto, los abstractos, eran inspirados en Machu Picchu. Bueno, y esto es lo que nosotros siempre hemos llamado el Salón Indio. No por nada, sino porque se traían todas las cosas de los viajes a la India, todas las cosas de Oriente en general, estas alfombras así como persas. Y estas máscaras, por ejemplo, a mí de pequeña me asustaban por los ojos que tienen. Y son máscaras del baile tradicional de la India. Como era profesor en la universidad y en América y en Canadá, trabajaba con muchos ácidos para hacer los grabados, la agua tinta y el agua fuerte, ácido nítrico. Y entonces trabajaba muchas horas dando las clases, y el ácido nítrico te destroza los pulmones, como si fueras un fumador empedernido. Entonces él tenía ese problema. Y cuando fue a Estados Unidos, a la clínica Mayo y todo eso, no sabían qué era lo que tenía. Decían, no, eso es el sistema nervioso. Usted es muy nervioso y usted eso, pero nadie le dijo que era por los solventes que usaba para hacer los grabados y eso. Pero dijo, bueno, hay un profesor de yoga y con el yoga es muy bueno, el profesor de Krishnamurti, y vámonos a Suiza. Y ahí le dijeron, el profesor de yoga de Krishnamurti se va mañana para Madrás, pero si usted quiere verlo tiene que ir a India, a Madrás, a verlo. Entonces dice, bueno, nos vamos a la India. Y nos fuimos a Madrás para el profesor de yoga de Sikachari, y eso le ayudó muchísimo, porque cuando tú tienes asma tienes que aprender a respirar. Y si te viene el ataque de asma, que es terrible, tienes que aprender a respirar para que tu respiración sea muy ecualizada, ¿sabes? Y entonces ahí, por eso es que fuimos a Madrás, y yo empecé a aprender el baile en Kalakshetra, y él iba a hacer el yoga y pintaba, y alquilamos un sitio muy bonito al lado de la playa de Madrás. Y entonces ahí él iba a sus clases de yoga y yo hacía el baile, y los niños iban a la escuela Montessori que había en Kalakshetra.
este ritual de ver el amanecer. Nos lo inculcó mi padre cuando estábamos en la India, que íbamos a ver la salida del sol antes de ir al colegio. Y ya nos conectaba con la energía dinámica del día. Esto es algo que hemos compartido en familia. Mi padre, hasta que podía cómodamente subir el monte, al igual que mi madre. Y con mis hijos también procurábamos tener este buen hábito antes de que fueran al colegio. Muchos años estuve haciendo también, siguiendo sus pasos, haciendo nada. Y ya, como estaba mencionando, con la adolescencia, empiezas a cuestionarte todo y ver y tal. Y entonces, luego también viendo un poquito mis genes, los ancestros, genes cercanos de Sudamérica, Colombia, mi padre, y de México, por parte de mi madre, y México, donde nací, pues vi que se asociaba rápidamente con la cultura maya, la cual adoraban al sol. Y más que una adoración, lo que siento es un respeto total. Y también una humildad. En varios sitios de la India hicimos eso. Estas son estampillas de la India, y estampillas postales de la India. Y en donde yo estaba, en Kalakshetra, que es como si fuera el Bolshoi para la India, hicieron una vez estas son unas fotos preciosas que sacó, ¿ves? Entonces, esto son estampillas, una estampilla que me hicieron postal de la India, ¿sabes? Aquí eran todos los diferentes estilos de baile que hay en la India. Y la estampilla esta fue una de Odissi, y me la hicieron ahí. Y esto es cuando bailaba con mi amiga Gloria Mandelic, que ella vive en Madrid, ¿sabes? Y fuimos a bailar en París, en la UNESCO y en México. Y para baile
tenía yo un nombre que se llamaba Maya Silva. Maya, que quiere decir ilusión, ¿sabes? Que era muy, muy especial, que era. Y aquí son recortes de programas que hicimos en México, y que hicimos en Francia. En la televisión, habría un programa en la televisión los viernes por la tarde. Y bailamos para la televisión, ¿ves? Aquí está. Esto se pone aquí. ¿Pero usarías de una sola pieza? Es una sola pieza. Mira, es de largo. De largo tiene todos estos metros. Mira que son eso. Lo que se va a lucir es lo que tiene más el oro, ¿ves? Esto. El bordado. El bordado. Y se empieza uno a poner esto, que es una maravilla. Ahora te lo voy a poner, espérate. Y ya aprendes muy bien para poner los saris. Esto para detener el sari, ¿sabes? Ahí va apretado, ¿eh? Sí, va apretado. Porque ahí, en esta cuerdecita, normalmente es un petticoat, un bajito. Y se va enredando en el cuerpo. Esa es la belleza que tienen los saris. Que enlaza mucho la figura. Eso, ¿ves? Que está aquí. Eso es un sari. Un sari muy bonito del templo de la India. Qué bonito. Enséñalo, da la vuelta para que te vean por atrás. Despacio. Y así hacer modelito muy bonito. Y hace un cuerpo precioso. Pero precioso. ¿Te quieres ver en el espejo? Sí. Ven. Vamos para que se vea en el espejo. Sina. A que se ve muy guapa. Mi marido pues hacía muchas exposiciones. En París en América a hacer muchas exposiciones. Teníamos un dealer en Connecticut, en Nueva York, que estaba encargado de la obra y siempre nos mandaba dinero para vivir bien. Nos dieron el atelier de Munch, nos lo dieron en el año 90, el Ministerio de Cultura. Nos dieron para vivir en el estudio de Munch un mes. Era un estudio maravilloso y tenía un estudio, era una casa, abajo para vivir y la parte de arriba, abajo tenías, ¿sabes?, para cocinar, para dormir y esto. Y en la parte de arriba estaba un estudio maravilloso que había hecho Munch para su segunda vivienda de Oslo, para pintar. Y tenía una luz y unos ventanales y una cosa maravillosa. Y ahí pintó cuadros de 3 metros 10. Y pintó 4 cuadros que eran los elementos, el agua, el aire, la tierra
y agua, tierra, aire Fuego. y fuego. Y él estaba enloquecido. El agua no la terminó, pero cuando fuimos a Estocolmo, que teníamos un piso ahí también, más o menos pudo poner la tela y pintar, terminar de pintar el agua. El fuego es un cuadro que pintó mi marido en Noruega. Él hizo los 4 elementos en Noruega. La medida de cada cuadro es de 3 metros de largo por 1 de alto. El fuego, primero empezó a pintar la tierra en Noruega, luego siguió con el fuego. Y el fuego va dividido como en 4 partes. La primera parte sale del sol, que es la creación perfecta. Sale volando sus criaturas. Y la segunda parte es los amantes, el fuego, la pasión, el amor en 2 personas. Después, la última parte es una pareja inspirada un poco en los japoneses. Los samuráis eran característicos del fuego como potencia y eso. Y una malabarista pegada a un volcán, inspirada en el sol, y ella le hacía el juego al samurái que venía con sus poderes. También no cabe duda de que el hecho de que estuvimos viajando tanto por todos sitios, cualquier pequeña raíz que yo quisiera crear, inmediatamente se arrancaba porque nos íbamos a otro sitio. Nuevos amigos, nueva casa, nuevo país, nueva manera de pensar. Y, de cierto modo, eso es lo que me acercó muchísimo a la única referencia que tenía ahí, que era mi padre. Pese a todo, ahí estaba él. Que ahora no tengo estos amigos, que ya no lo veo, aquí está tu padre. Y en otras circunstancias, opino que hubiera sido distinto. Todo a la base es por mi abuelo. Todo. Mi padre era una persona que, digamos, único referente que tiene es a mi abuelo, pero para todo. Siempre han estado juntos, siempre. Y incluso mi familia todavía se sigue dedicando a lo que se dedicaba mi abuelo, así que obviamente la influencia es total y todo reposa en mi abuelo. Y la familia, el ritmo de vida, se sigue manteniendo el ritmo de vida que cuando mi abuelo estaba aquí. Supongo que inconscientemente lo harían mi padre y mi abuela como para seguir manteniéndolo vivo, de cierto modo, mantener sus tradiciones y
seguir el modo de vida que él seguía. El arte de mi abuelo era un arte muy poco convencional, pero yo creo que ahí es donde reside la belleza en el arte de mi abuelo. Era, como todos los artistas, un inconformista total. Y sé que el arte de mi abuelo, todo viene por su pasado. Y yo tampoco viví mucho su pasado. Así que su pasado como su arte, yo lo veía como algo bastante lejano y alejado en el tiempo sobre todo. Y, hombre, aunque él seguía pintando cuando yo estaba vivo, cuando yo había nacido, él seguía pintando, pero todo lo que son grabados y litografías ya estaban hechos. Entonces él me explicaba mucho sobre esos grabados y litografías. Pero cuando yo estaba con él ya estaba pintando sus últimos óleos grandes. Y ya fue el último arte que él estaba haciendo. Así que eso, yo su arte y su pasado lo veía bastante alejado. Pero el arte claro que seguía viva, sobre todo en la casa en la que yo me crié. El arte estaba viva, estaba ahí. Y por lo tanto, aunque mi abuelo se murió, seguía él ahí, siempre. Y todavía está, y siempre está. Aquí solía pintar mi abuelo. Era como un taller que tenía al lado de su habitación. Y de hecho, desde que se fue no hemos querido moverlo, todo se ha quedado cerrado. Estos tubos de pinturas llevan aquí todo este tiempo. Y como siempre había una bonita vista de Málaga que le inspiraba mucho. Y una tranquilidad aquí arriba. Pequeño rincón íntimo. La tierra. Este es un elemento por el que mi abuelo presentaba mucho respeto, por lo que es la madre tierra o Gaia, que solíamos decir también. Y de alguna forma en su obra se representaba este respeto con una manera muy bella de simbolizarlo, que es, por ejemplo, el árbol de la vida, que tenía las raíces que se arraigaban a esta fuerza y vitalidad de la tierra, y a la vez era como toda esta fuente de frutos y toda la vitalidad giraba en torno a eso, ¿no? Y entonces yo creo que mi abuelo siempre lo tenía presente y así era como representaba su respeto hacia este elemento tan simbólico.
mi manera de relacionarme con mi padre era siempre bastante basada en el arte, porque éramos los que más compartíamos ese mundo. Y, y digamos que era también un apoyo para su obra, ¿no? Porque él muchas veces pues no conseguía, digamos, realizar todo su trabajo artístico él solo. Entonces lo hacíamos en conjunto muchas veces y, y era muy bonito, digamos, ver su evolución y también pues ver sus aspectos de salud que también fueron variando sus cuadros, ¿no? Por ejemplo, cuando él tuvo cataratas y estábamos en Suecia y en Noruega, pues pintaba con unos colores muy fuertes todos los cuadros tropicales y era porque él tenía cataratas en los ojos y entonces él no se daba cuenta que pintaba con unos colores tan intensos y cuando le operaron, pues fue un descubrimiento para él ver todos esos colores y ver su obra desde otra perspectiva, ¿no? Y pues siempre muchas veces estás metido en la familia que no ves tanto ese mundo como va desarrollándose, pero cuando lo miras con el tiempo lo ves de una manera más subjetiva, ¿no? Y, y fue una evolución que él tuvo, ¿no? De estilos. Cuando él empezó más con la época más medieval, muy joven, y luego siguió con una época un poco más cubista, y hasta que fue cambiando a su mundo más surrealista, que es el que más prevalece a mi punto de vista. Es su perspectiva más soñadora o su mundo más surrealista, como dije ya antes, ¿no? Yo creo que los cuadros en el arte, por lo menos desde mi punto de vista, es siempre un sueño o algo que tú idealizas, un mundo que idealizas, ¿no? Y, y por eso siempre hay elementos un poco extraños en los cuadros. Pero como son los sueños, siempre hay un poco de extrañeza en cada sueño, ¿no? Vale, pues esto es lo que es una placa. En este caso no es de cobre, es de zinc. Y entonces, pues, esta es la cara de atrás y aquí está todo lo que está grabado en la placa, que es el ácido, es lo que se come, estos surcos que existen aquí es por el ácido nítrico que se come el metal. Y vamos a empezar a poner tinta. Para que entre la tinta bien en los surcos, se coge un poco de color y se emplea un poco de fuerza para que entre el color dentro de la línea. Entonces pues seguimos entintando los girasoles que van en naranja. Ahora se intenta no mezclar los colores y ya vamos a terminar con lo que es el proceso de entintado. Y ahora es con una moneda y un trapo. Se hace la forma de la moneda. Una superficie plana. Y entonces ahora se procede a quitar más tinta, pero sin... Hay que saber, digamos, la cantidad de tinta que se quita, porque si se quita demasiado, acabamos vaciando la línea.
Ahora se hace muy suave. No estoy haciendo prácticamente presión. Y es para limpiar un poco las zonas blancas. No queremos quitar más tinta, simplemente limpiar un poco para que sea más nítido. Aquí se coloca en la cuadrícula la base de la placa. Esto hay que hacerlo bien para que no quede torcido. Pues ahora el papel, que está todavía húmedo, como se puede ver, se coloca en su lugar y se baja el fieltro. Pues aquí estamos, vamos a pasar la placa por el tórculo y entonces se va pasando. La placa está en el medio, se va pasando poco a poco. Los dos rodillas hacen muchísima presión y entonces ya ha pasado el papel y ya podemos sacarlo. Un poquito más. Eso, pues ya ha salido. Y esta línea de impresión se llama la línea de sangre. Entonces aquí se ve realmente que es un grabado, está imprimido en el papel. Y este mismo grabado, ahora el proceso siguiente sería ponerle acuarela, digamos, a la zona interior verde del árbol, a los cuerpecitos de las niñas, se pone un poquito de rosa al agua, el césped también se pinta verde y así adquiere un poco más de color, porque aquí tenemos color solamente en lo que son las líneas. Una riqueza de creatividad como pocos artistas tienen, porque no es un artista que tenía siempre pintando lo mismo, ¿sabes? Sino era temas medievales, temas de la mujer y el hombre en su relación íntima, como Jung puso la feminidad y la masculinidad en el hombre y la mujer. Animus et Anima hizo en Nueva York en el año 60 21 grabados, en el cual eran caballeros medievales. Él decía, los caballeros se ponían, porque él tiene que mostrar el hombre que él es el más rico, que es el mejor profesión, que tiene la mejor mujer, el mejor coche, la mejor casa. Él por eso usa su coraza. Su coraza, que es el caballero medieval, su protección. Y la mujer está completamente desnuda y es ella misma. Entonces, ahí ella no necesita, soy la más rica, la más luchadora, la mejor, el mejor empleo, el mejor nada. Ella es ella, ¿sabes? Entonces él hizo 21 grabados en Nueva York en los años 60. Y él hacía los viajes que iba a Estados Unidos a hacer exposiciones. Y cuando Juan tenía 2 años, se lo llevó de México hasta América, San Luis, Missouri, y a Canadá, de compañero le ponía su traje, su corbatita muy elegante y lo llevaba a las exposiciones con 2 años. Lo llevaba del brazo. Para él era un poco difícil la vida de pintor y después la vida con un niño pequeño, ¿sabes? Pero bueno, él estaba enloquecido con su hijo, pero enloquecido porque luego casi me olvidó a mí
pero el hijo era todo para él, ¿sabes? Entonces, bueno, no que me olvidó, pero era, ¿sabes? Como él tuvo problemas con, con su padre, eh, eh, el padre estaba casado con otra persona. Y cuando él quiso a los 15 años, papá, me quiero vivir con usted. Entonces él le dijo, no puede ser, hijo, porque yo tengo una familia y tengo una mujer. Y no, ¿cómo se llama? No, nunca se casó con la madre. La madre lo conoció en Nueva York y, y vivieron un poco juntos en Nueva York y ella se quedó embarazada de mi marido. Entonces él, claro, él siempre echó de menos el padre que él siempre, ¿sabes? Tenía una madre maravillosa, pero padre no. Entonces él cuando fue padre se, se, se decidió mi hijo, y voy a ser un padre maravilloso, y mi hijo, lo que no tuvo se lo sacó del alma para su hijo, ¿ves? Era una persona muy, como buena artista, pues coleccionista. Por ejemplo, nosotros al ser niños, pues le gustaba mucho enseñarnos que si cochecitos o motos de estas en miniatura. Y que lo disfrutaba igual que nosotros. Y también nos tocaba la armónica a veces. En ese sentido era muy, pues como, no infantil, pero soñador y como su propio mundo. Yo, por ejemplo, cuando le veía a él pintar algunas cositas, no, o sea, no te da la impresión de que estás viendo a una persona trabajando, sino que estaba él en su mundo pintando lo que él quería pintar o lo que sea, y estaba muy concentrado, pero no le veías para nada desvivido ni nada de eso, sino al revés. Aquí tenemos uno de los representantes más vivos del mundo de juego
y infancia, felicidad, alegría. Mi padre vio este aparatito en Dinamarca en una exposición que se hizo en Copenhague y quedó fascinado e inmediatamente quiso adquirirlo, con el consiguiente shock de toda la familia, que bueno, todavía no hemos empezado la exposición y ya ¿de dónde vamos a sacar el dinero para esto? Y eso no era problema para mi padre. Mi padre dijo, no, yo quiero esto tal y el dinero ya vendrá de donde sea, de su trabajo, por supuesto, pero no era impedimento para poder adquirirlo. Y van a escuchar. Yo tengo el recuerdo que desde pequeña, pues en todos los viajes que hacíamos con la familia, con mi abuelo, pues nos solíamos parar cuando mi abuelo decía, veía algo que le llamaba la atención, pues se paraba porque es un poco su perspectiva de artista, ¿no? Que es más importante el momento de contemplar la belleza de lo que nos topábamos que el tener que hacer el camino porque sí, porque en sí la ruta pues ya era como un momento de inspiración. Entonces, bueno, el recuerdo más vivo que tengo es el del campo de girasoles por la zona de Francia a menudo cuando cruzábamos. A veces pasábamos por campos de girasoles y eso a mi abuelo le flipaba. Entonces cuando veíamos uno pues era como, mijito, para aquí, parábamos la caravana o el coche o lo que fuera y nada, y nos dábamos un paseo, aunque estuviera medio mal aparcado el coche, eso daba igual. Y simplemente pues nos dábamos un paseo para cruzar el campo de girasoles y poder disfrutar de ese paisaje bonito que luego además a él le inspiraba para su obra. Si la casa de Pinares de Málaga, lo importante que había en ella eran las vistas al mar, pues el pisito este de Alhama para nosotros es como el refugio de la montaña, ¿no? Y bueno, veníamos sobre todo, llevamos viniendo pues bastante a menudo, a veces más, a veces menos, pero veníamos sobre todo por el tema de las aguas termales, que le encantaban tanto a mi abuela, a mi abuelo como a mi abuela. Y
Y bueno, el pueblecito pues te da mucha tranquilidad, que eso siempre era muy importante para mi abuelo. El cuadro que tenemos aquí es el del aire, de la serie de los 4 elementos que sacó mi abuelo, de agua, tierra, aire y fuego. Los otros 3 están en Málaga y bueno, aquí hemos venido un poco a ver el aire que está aquí en Alhama. Yo diría que el aire es un poco diferente a los otros elementos en el sentido de que en el cuadro se ven los personajes como definidos. Yo creo que el aire también es un poco un elemento así de creatividad, ¿no? De imaginación. Entonces, pues mi abuelo sacaba personajes y es verdad que los hacía un poco más geométricos. No es como los otros cuadros, que a lo mejor lo que más impacta a primera vista pues son los colores, que son más vivos, y todo el fondo que hay, el agua, por ejemplo, el fondo azul, y un azul así intenso, y aquí es más el que esté bien definido cada personaje y un poco la sensación de que están volando, de que es el aire. Recuerda mucho también al viento, pero eso, los personajes son un poco raros porque yo creo que eso es lo que quería resaltar mi abuelo, el sentido de la imaginación que conlleva el concepto del aire, el elemento del aire. Lo interesante y único que tiene este cuadro es que para explicarle a muchas personas nórdicas, cuando estábamos en Noruega, mi padre aprendió mucho sobre el ritmo y lo ha plasmado en uno de los capítulos de su libro. Y muchas personas le preguntaban, Señor, usted nos habla de lo que cómo tenemos que vivir o comer en el invierno, en el verano, según los sitios. Y nosotros aquí en los países escandinavos, ¿qué tenemos que hacer? Y mi padre no sabía y dijo, voy a tener que experimentar un invierno aquí con ustedes para poder decir lo que pienso. Y efectivamente en 1990 cogió y pasó un invierno en Estocolmo y en Oslo. Y una persona del trópico, nacido en Bogotá, donde el tiempo siempre es igual, pues tuvo que afrontar el duro invierno escandinavo. Y cuando llegaron las temperaturas a 20, 25, 30, hasta 35 bajo cero, cuando la luz empezaba a escasear cada vez más y se quedó sumergido en la oscuridad, se puede decir que estaba viviendo una tragedia para él. Y para aguantarla, para resistir esa adversidad, se le ocurrió sacar ese trópico que llevaba dentro. Aquí tenemos otro cuadro de la serie Tropical. Concreto, si no me equivoco, este es el segundo que hizo y este en concreto se llama Pretendientes. Hay la bella y los demás intentando conquistar. Son cuadros de supervivencia. Este es un poquito más romántico que los otros, que es pura naturaleza tropical, tratar de sacar el trópico más colorido y más vivo para poder afrontar esa situación de invierno. Y aquí tenemos entonces, como digo, el segundo que hizo en 1990. El agua. El agua es un óleo de 3 metros por 1 metro que pintó
Guillermo Silva en Estocolmo, en un invierno que hacía 20 bajo cero fuera, y en el estudio era calientito y pintaba el agua. El agua la terminó, empezó un poco los bocetos en Noruega, pero la terminó de pintar en Suecia. El agua, él siempre pensó que el agua fue uno de los primeros elementos que hubo en la existencia. Y en esa medida, en ese pensamiento de la antigüedad, del agua, es un trabajo maravilloso. Y en uno de los detalles hay también una balsa del paleolítico, neolítico, que había en las rocas de Suecia, en unas rocas muy parecidas a las de Altamira en España, pero que hay en Suecia. Y él quedó muy impactado de ver esas rocas en esas cuevas pintadas. Y los colores y la composición es muy rica. Hay peces de todos los colores, hay figuras, hay personajes como pescados. Es una maravilla de cuadro. Y describe verdaderamente lo que es el fondo marino y la vida tan rica que hay en los océanos. Así que, teniendo como principio que el agua es uno de los elementos en la creación más importantes, que pues yo creo que es un homenaje a esa creatividad de la naturaleza. Mi abuela se hizo amiga de la madre de Guillermo y eran muy amigas, y entonces un día me dice, voy a ir a ver a doña Inés y tienen un búho. Digo, ¿un búho? Dice, sí, lo tienen en una jaula muy grande a la entrada, un búho precioso. Y a ti que te gustan tanto los animales, voy a ir, vente conmigo y me esperas. Y entonces había dejado la puerta ya un poquito abierta, y yo de repente oigo una voz que viene del pasillo y saluda a mi abuela. Hola Lolita, ¿cómo estás? Y yo dije, yo tengo que ver a quién pertenece esa voz, porque era el destino, ¿sabes? Era el karma que me mandaba con la voz. Ya, me sobé. Dije, lo tengo que ver porque a quién le pertenece esa cara. Y entonces como que se va asomando y yo me asomo y él sale afuera y me dice, bueno, ¿y tú quién eres? Y digo, bueno, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy Guillermo Silva, el pintor. Y mi abuela, ¿sabe? Dice, es que es mi nietecita, la mayor me está esperando. Y dice, bueno, pasa que quiero hablar contigo. Dice, no, le dije, no, yo es que estaba viendo al búho, porque yo quería ver el búho y me asomé, pero claro, con la voz que él tenía adentro, dije, lo tengo que conocer, a ver quién es. Y entonces dice, pasa a mi estudio, pasa a María Eugenia, y que quiero hablar contigo. Y entonces digo, bueno, pasé yo ahí y me senté en un sofá y él tenía su taburete de pintor alto. Y se me queda mirando con esos ojos tan penetrantes que tenía, que parecía que te hacía una radiografía, y me dice, bueno, ¿tú qué piensas de la vida? Voy y le digo, no, es que no puedo porque tengo que estudiar, tengo mucho trabajo. Y se me queda mirando y dice, ¿a que tu madre te ha dicho que no? Y digo, pues sí, me ha dicho que no. Dice, vámonos inmediatamente, quiero hablar con tu madre. Entonces viene a la casa allá y dice, Margarita, yo me quiero casar con su hija. Yo me quedé y digo, ay, yo no me quiero casar, yo quiero estudiar en la universidad y terminar mi carrera, yo no quiero, no, la universidad no sirve para nada, no, lo mejor es viajar, y viajamos y vemos el mundo y yo no sé qué tanto. Y yo digo, no, yo primero tengo que estudiar y vamos a ver cómo va la cosa.
A veces me toca a mí darle color a los grabados de mi abuelo, porque bueno, una vez que se imprime la placa, después realmente la acuarela es una parte esencial de los cuadros, es con lo que se le da más color y es por eso que a mí no me importa ayudar con eso y aunque desde pequeña fuera más como diversión, ahora siento que aporto un poco de vida a esos cuadros. Una cosa que le pasó a mi padre cuando llegó a la India, que fue muy bonito, que cuando las personas llegan a la India tienen tendencia a querer ayudar, a querer dar, digamos, cosas materiales, pues un chalo, o fruta, o comida, y entonces mi padre cuando llegó a Madras veía gente del pueblo que, pues, que tenían mucha necesidad, ¿no? Y les llevaba fruta o ropa o cosas que les pudieran servir, y estas personas, como no le daban las gracias, él se quedaba un poco sorprendido porque esta gente es mal educada y no da las gracias, ¿no? Entonces le preguntó a un maestro espiritual, le preguntó, bueno, ¿por qué la gente aquí es tan mal educada que no da las gracias cuando se les da algo? Y le dijo el maestro, es que la persona que tiene que dar las gracias eres tú, porque tú tienes la posibilidad de dar. Entonces es una perspectiva totalmente distinta. Y entonces, claro, a mi padre se le grababa mucho estas cosas, ¿no? Que al final el que puede dar es el que tiene que dar las gracias, no el que recibe, ¿no? Personas me dicen, pero ¿cómo es posible que usted, siendo tan conocido en todo el mundo, cómo es que está aquí en Málaga y nadie lo conoce? Digo, porque estoy muy tranquilito en mi casa, con mi familia, pintando y haciendo mis exposiciones, sobre todo en el norte, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, que es donde tengo mi clientela mayor. Y esa es, pues, lo que usted puede llamar suerte, pero me lo he ganado, pues no sé si a pulso, o con el trabajo, con la voluntad, con la fe y la esperanza. Recuerdo ese momento que contaba mi madre cuando iba con mi padre a Geiranger en Noruega. Vente, vamos a desconectar un poquito y vamos a ir a algunos fiordos para que descanses y disfrutemos de un poquito de tranquilidad. Fue llegar ahí, quedar tan impresionado, estar tan feliz. Y algo dijo, va, por favor, María, consígueme. Llama a tal sitio, que mañana mismo quiero que llegue aquí, tal lienzo, tales colores, tal no sé cuánto, tanto. Y habían alquilado una cabaña con una preciosa vista en el fiordo de Geiranger, y ahí se puso a pintar. Entonces, mi madre, hasta otra vez en la misma, ¿no? Queríamos aquí un poco de descanso, tranquilidad y esa es la vida maravillosa del artista. Él llevaba una vida muy feliz, porque al final tuvo una familia. Lo que no tuvo, al final tuvo una familia muy bonita, ¿sabes? Con sus hijos y sus nietos y su arte. Lo siento. Mejor no podía ser, ¿sabes? Una vida muy completa y muy... Un día vino a la televisión aquí y le hicieron un programa y le preguntaron, ¿usted qué es lo que más le gusta de todos los viajes que ha hecho por todo el mundo y eso? Dice, a mí
lo que más me gusta es pintar. Que me dejen tranquilo y que me dejen pintar. Porque yo muchas veces le decía, vámonos a ver un concierto, vámonos aquí. No, mijita, yo ya he oído tanta música, tanto eso. Déjame aquí, déjame pintar. Yo no entendía eso. Cuando vivíamos en París, yo no entendía. Digo, vamos que hay un ballet estupendo y hay un concierto y hay un ballet indio y hay esto. Mijita, vaya usted, por favor. Yo me quedo aquí pintando. Déjeme que yo tenga mi tiempo para pintar.